para cada etapa en la edad que tiene tu hijo, desde los 0 hasta los 3 años. ¿Y con qué telas los puedes reforzar? Si no quieres comprar de estos o se te hacen muy caros, vamos a hablar sobre qué telas puedes utilizar para tú crear tus propios absorbentes y reforzar tus pañalitos. Muy bien, pañalocas. Para comenzar, los absorbentes son de diferentes materiales, tanto como la microfibra, el bambú, también está el cáñamo y también tenemos el suavecito algodón. Para el bebé de etapa de 0 a 3 meses de edad, vamos a necesitar, pues, obviamente un forro, un pañal, yo tengo este, y un absorbente. Durante esta etapa solamente necesitas un absorbente porque el bebé todavía está pequeño, no va a ser necesario utilizar todavía un refuerzo. De 0 a 3 meses solamente vamos a utilizar uno de estos. Tú puedes utilizar el material que tú quieras. Puedes utilizar microfibra de bambú, de cáñamo, o puedes utilizar de algodón, o incluso puedes usar otra tela que más adelante te voy a decir qué telas puedes usar para reforzar tus pañales, o bien si solo quieres comprar las cubiertas y hacer tus propios absorbentes. Al final del video te mostraré qué telas puedes utilizar, así que quédate al final de este video y no lo adelantes. Ahora, para los bebés de 3 meses en adelante hasta los 24 meses, que es hasta los 2 años de vida, lo que vas a hacer, y sí, es un rango muy grande, pero es cuando los niños ya están empezando a hacer más pipí cada vez, entonces vamos a necesitar sí o sí un refuerzo. ¿Y con qué vamos a reforzar? Yo aquí tengo 2 absorbentes de microfibra, ¿ok? Tengo 2. Tú puedes utilizar 2 absorbentes también de microfibra para hacer el refuerzo, es decir, que los vas a juntar y los vas a introducir igual como si pues vamos a armar nuestro pañal, ¿verdad? Y vamos a ponerle el pañal. Este pañalito te va a durar de entre 3 a 4 horas seco tu bebé, ¿ok? ¿Qué otros absorbentes puedes usar para reforzar y tengan una mayor absorción? Estos son lo más básico y lo más barato, 2 de microfibra. Ahora, tú puedes utilizar uno de microfibra y uno de bambú, o un microfibra y un cáñamo, o un microfibra y un algodón, ¿ok? Puedes utilizar cualquiera de esos materiales, pero siempre, por lo general, te recomiendo tener un microfibra dentro de tu refuerzo, o sea, tener 2 absorbentes, pero siempre usa un microfibra. A partir de los 24 meses de vida, lo que te recomiendo que utilices son los calzoncitos entrenadores. Si en cambio aún no tenemos calzones entrenadores, lo que puedes utilizar a partir de los 2 años, que es cuando están empezando a aprender a ir al baño, tu mismo pañalito de estos con un inserto. Cambio también en la casa, yo lo dejo sin pañal para que él sepa que tiene que avisar, o lo que hago es dejarlo solamente con el forro. Solo lo dejo con este puesto, ya se siente más delgadito, entonces así no se me va a confiar de que tiene el pañal que le va a absorber todo y que va a poder hacer en donde quiera, ¿verdad? Eso es de acuerdo a las edades. De 0 a 3 meses, un absorbente del material que tú quieras. De 3 meses a 24 meses, 2 absorbentes del material que tú también prefieras. Yo recomiendo microfibra y otro material, el que tú quieras, bambú, charcoal, algodón, el que sea. Y a partir de los 24 meses vamos a usar otra vez nada más uno o ninguno, o el calzón entrenador. Telas que tú puedes usar para fabricar tus propios absorbentes, los absorbentes más baratos que vas a encontrar. Hay muchas personas, hay muchas mamis que no se atreven a pañalear, a hacer todo esto porque sienten que son muy caros. Las cubiertas son baratas, entonces ve y compra cubiertas nada más y puedes ir a comprar las siguientes telas para hacer tus propios absorbentes para tus pañales de tela. La primera opción es una sábana. Hola, Toto. Tenemos esta sabanita, la vamos a extender. Estoy segura que tú tienes una, no importa del tamaño que sea. Y lo único que vas a hacer para poder hacer tu absorbente es, número 1, la doblas a la mitad, así. Ok,
Ok, y una vez que ya la tienes a la mitad, así, ok, la vamos a doblar nuevamente a la mitad, así, otra vez a la mitad, así, y a la mitad, así, de manera horizontal. ¿Viste? Ahí está. Aquí te pongo un ejemplo del absorbente. Chun, chun, chun. Mira, es más o menos el mismo tamaño, no es igual, yo lo sé, pero también le cabe. Yo uso estos en casos de emergencias. ¿Ves que a veces llueve muchísimo y no se nos secan los absorbentes? Y que ahí tardan millones de años en secarse. Bueno, lo que puedes hacer es algo como esto. Ahora, este mismo procedimiento lo puedes hacer con estas diferentes telas para absorbentes. Fue la silla, fue la silla. Me voy a robar el cañón. Ok, yo les voy a decir las telas que van a usar para sus insertos, sus pañalocas. Miren, pues en primer lugar, cualquier sabanita que tengan sus hijos, porque tienen muchas sabanitas delgaditas del bebé, y pueden hacer planitos. Pueden hacerlos como absorbentes, pero también pueden hacer pañalitos de los viejitos. Aquí arribita les dejo un video de cómo hacer planitos. Otra tela que pueden usar es la microfibra. Pueden comprar tela de microfibra. De hecho, la venden en la sección de autos, porque la microfibra la usan para limpiar los carros, pero no va a ser para limpiar su carrito, la van a usar en las pompis del bebé. También pueden utilizar gasa pañalera. También pueden utilizar franela, pero ojo, cuiden que no sea sintética. No sintética, ok. Otra cosa que pueden utilizar es la toalla. Róbenle la toalla a su mamá, a su tía, a su abuelita, que ya no sirva, y rómpala en pedazos. Pueden usar toalla que ya no les sirva, que ya esté muy viejita. Las toallas con las que se secan, hombre, con las que se bañan, de esa toalla de algodón. Y pueden hacer sus absorbentes también con eso, funciona de maravilla. Otra de las telas que pueden utilizar es el cáñamo, aunque no es muy fácil de conseguir, pero el cáñamo es muy absorbente. Pues cualquier tela, hombre, cualquier tela que esté un poco gordita y de tejido natural les va a funcionar a la perfección. Deberías empezar a correr ahora. Lo que puedes hacer también es coserlo a máquina de las orillas, de aquí y de aquí, para que ya te quede como un absorbente normal. Solamente que, por ejemplo, este es de microfibra de 3 capas. Vamos a ver cuántas capas tiene este. Este tiene... 1 capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas, 6 capas, 7 capas, 8 capas, 9 capas, 10 capas, 11 capas, 12 capas, 13 capas. 1 minuto y 37 segundos más tarde. 14 capas, 15 capas, tiene 16 capas este absorbente casero. Es muy económico porque ya tiene sábanas y los materiales también son muy económicos. Este absorbe bastante. La verdad es que a mí me funciona súper bien. Mira todas las capas. Y para una salida de varias horas, este mismo absorbente le dura bastantes horas, más que un absorbente ordinario. Esto es cuando los lavas y los tiendes al sol. Yo los tiendo pues en el tendedero, pero los tiendo extendidos. ¡Chun! ¿Y por qué lo tiendo así? Porque se secan más rápido. Si por ejemplo tú lo que quieres es coserlos, la verdad es que son bastantes capas y va a ser lo mismo. Se te van a tardar un montón en secar. Si el absorbente el otro es de 3 capas y te dan un chorro, pues imagínate estos que tienen más capas. Ahora vamos a meterlo al pañal. Te recomiendo mejor dejarlos así sin coser para que se puedan secar más rápido y no estés batallando en que se sequen. Esto es de emergencias y si lo coses, pues la verdad no le veo yo mucho la ventaja, honestamente. Esto fue todo por el día de hoy, pañalocas. Espero les haya gustado. A mí me ha funcionado mucho. Por lo general, las sábanas de mi bebé que ya no utiliza se las pongo como absorbentes. Antes las usaba como planitos, pero me di cuenta que es más fácil utilizarlas como absorbentes. Que recuerden que el futuro no es desechable y les mando un abrazo, un beso y saludos a estas personitas que van a aparecer a continuación. Gracias por suscribirse al canal. Les mando muchos abrazos, les quiero mucho y no olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos, adiós.